Desde que tenía uso de razón, Nayeli sintió que algo en ella no era como los demás. No lo podía explicar con palabras cuando era niña, pero lo sentía en las miradas de su madre, en los silencios de su padre, en las risas de sus primas cuando jugaban a ser madres con muñecas, mientras a ella le quitaban la suya diciendo que no servía para nada. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y no olvides dejar tu like. Nayeli creció en un pequeño poblado enclavado entre cerros, donde los días comenzaban con rezos y terminaban con supersticiones. Allí, ser mujer significaba una sola cosa: dar vida. Su abuela solía decir que una mujer sin hijos era como una rama seca en el maíz, sin propósito, sin bendición. Nayeli no entendía por qué, pero esas palabras se le quedaban clavadas como espinas invisibles. A los 12 años, cuando su menstruación no llegaba, su madre comenzó a preocuparse. Al principio pensó que era tarde, como le pasó a su tía Lía, pero los meses pasaban y nada. Un curandero vino a la casa, le frotó el vientre con aceite de copal, le recitó oraciones y luego miró a su madre con ojos que no decían nada bueno. «Tu hija está sellada», dijo él con voz seca, «no dará fruto». Desde ese día su madre cambió. No le gritaba, pero tampoco le hablaba. La comida llegaba tarde, el cariño se esfumó como humo. A veces Nayeli quería gritar, «Sigo siendo tu hija», pero el miedo al rechazo absoluto la paralizaba. A los 12, mientras sus amigas hablaban de futuros esposos y preparaban faldas bordadas para sus bodas, Nayeli lavaba los trapos de menstruación ajenos, en silencio, con una vergüenza que no le pertenecía. Una noche, mientras cocinaba maíz para el desayuno, escuchó una conversación que nunca olvidaría. «¿Y quién va a quererla?», dijo su tío Miguel. «Una mujer que no puede dar hijos es una carga. Quizás alguien en el norte la acepte, por unas monedas», respondió su madre sin emoción. Fue ahí cuando entendió. No solo era una decepción, era una mercancía sin valor, una sombra que estorbaba. El día que la vendieron, el cielo estaba nublado, como si la tierra supiera lo que iba a pasar. Su madre le dijo que iba a visitar a una familia amiga en otro pueblo, que se portara bien, y le puso un vestido blanco, el mismo que usó en su única fiesta infantil. Le trenzó el cabello y por un momento Nayeli pensó que todo iba a cambiar. Pero cuando llegó a la casa, un hombre de rostro ajado por el sol la esperaba en la puerta. «¿Es ella?», preguntó. «Sí, pero no aceptamos devoluciones», dijo su tío riendo. Le dieron un saco de maíz, unas monedas y se fueron, sin mirar atrás. Nayeli quedó parada con los pies temblando, sin saber si debía correr o gritar, pero algo dentro de ella se rompió tan profundamente que ni siquiera pudo llorar. Aquel hombre la llevó a una cabaña alejada. Le dio un catre, una manta y le dijo que debía limpiar, cocinar y no hacer preguntas. Tenía más de 60 años y hablaba poco. No la tocó al principio, pero cada día su mirada se volvía más densa, más oscura. A los 2 meses, una noche se acercó con olor a mezcal y manos temblorosas. Nayeli escapó por la ventana, descalza, sin rumbo, con el corazón desbordando terror. Corrió hacia el bosque, guiada solo por la necesidad de desaparecer. Los días siguientes fueron un borrón de hambre, frío y miedo. Dormía bajo ramas, bebía agua estancada y comía raíces que no conocía. A veces pensaba en rendirse, dejar que los animales o la selva hicieran lo que su familia no tuvo valor de hacer, acabar con ella. Una madrugada, después de una lluvia torrencial, se miró reflejada en un charco. No reconoció su rostro. Su piel tenía lagras, sus ojos estaban hundidos y su vestido estaba hecho trizas. Era una sombra de quien había sido. Se abrazó las rodillas y por primera vez deseó morir. «¿Por qué nací?», susurró con la voz quebrada. «¿Por qué me dejaron?». Y entonces el bosque susurró algo.
no con palabras, sino con una brisa cálida, con un aroma a copal y tierra mojada. Y entre la niebla, una figura apareció. Era un hombre de tez cobriza, rostro cubierto por pintura tribal y una mirada profunda como las raíces de los ceibales milenarios. No dijo nada, solo extendió una manta y la cubrió. Luego caminó sin esperar que lo siguiera. Nayeli, por instinto o resignación, lo siguió. Lo llamaban Tochtli. Era nahua, un descendiente de sabios que vivía apartado de todo. Su cabaña estaba construida con barro y ramas de amate, escondida en un claro que solo los espíritus conocían. Allí, Nayeli encontró algo que no tenía nombre: silencio que no juzgaba. Tochtli le ofreció raíces cocidas, agua de manantial y fuego. No preguntó quién era, no exigía explicaciones, solo estaba presente, como si entendiera que hay dolores que no necesitan palabras. Durante semanas Nayeli no habló, solo dormía, comía y observaba, y él igual, hasta que una noche, frente al fuego, ella murmuró: «No sirvo para nada, me lo dijeron desde niña, no puedo dar hijos». Tochtli la miró, luego tomó un pedazo de carbón y dibujó en la tierra un círculo dentro de otro. «El fruto no da vida si la raíz está podrida. Tú no eres estéril, solo te sembraron donde no había sol». Esa noche Nayeli lloró, no por dolor, sino por algo más profundo. Por primera vez alguien la había visto, no como un objeto roto, sino como una mujer completa. Pasaron los meses, Nayeli aprendió a preparar tinturas con flores silvestres, a leer los signos de la luna, a curar con humo. El bosque se volvió su hogar y Tochtli su guía. No eran pareja, no eran maestro y aprendiz, eran dos almas heridas que se reconocieron en el silencio. Y entonces, un día, mientras recolectaba hojas de maíz, Nayeli sintió algo extraño. Un mareo, una náusea, un presentimiento. Al principio pensó que era una enfermedad, pero su cuerpo comenzó a cambiar. Su piel brillaba diferente, sus sueños eran vívidos y su vientre crecía. Recordó las palabras del curandero: «Está sellada». Recordó las burlas, los rechazos, las noches en que deseó morir por no poder ser madre. Pero su cuerpo, ese mismo cuerpo que todos despreciaron, estaba dando vida. Tochtli la miró, sonriendo por primera vez. La tierra elige cuándo dar fruto, nunca los hombres. Nayeli cayó de rodillas, besando el suelo, agradeciendo, llorando, sanando. El día que su hija nació, el bosque se cubrió de neblina espesa, los animales callaron, el viento se detuvo, y cuando el llanto de la bebé rompió el silencio, algo cambió en el aire. Tenía ojos intensos y en la piel una marca en forma de espiral, un símbolo nahua antiguo que representaba el renacimiento. Nayeli supo en ese instante que su historia no era una tragedia, era un ciclo que se había cerrado para comenzar de nuevo. Esa noche, al mirar a su hija dormida, susurró: «No naciste del rechazo, naciste del milagro». Y con esa frase, el capítulo oscuro de su vida comenzó a transformarse en luz. La selva parecía respirar con ella. Cada paso entre las hojas húmedas era un susurro que respondía a su miedo. La oscuridad no daba tregua, y el cielo, cubierto por ramas espesas, no dejaba pasar ni una sola estrella. Nayeli caminaba sin rumbo, con los pies descalzos desgarrados por espinas, la garganta seca y una sola idea en la mente: desaparecer. Después de ser vendida como si fuera un animal, después de escapar del hombre que la compró con intenciones turbias, lo único que sentía era un abismo que la arrastraba. No tenía nombre, no tenía destino, no tenía familia. Era una sombra más entre las ramas. ¿Para qué seguir?, se preguntaba. ¿Para qué vivir si ya estoy muerta por dentro? La selva la escuchaba, pero no respondía. No la juzgaba, tampoco la salvaba. La envolvía. Pasaron 2 días, o quizás 3. El tiempo se desdibujaba entre el hambre y el sueño.
Nayeli se escondía durante el día bajo troncos huecos y por la noche seguía andando, como si esperara encontrar un final o una señal. Y entonces la lluvia cayó. No como una bendición, cayó como si el cielo también quisiera quebrarse. Era pesada, fría, brutal. Nayeli se desplomó junto a un árbol, tiritando, con los labios morados y los ojos vacíos. Cerró los párpados y pensó que esa sería su última noche. Si hay algo allá arriba, quítame este peso, déjame ir. Pero la muerte no vino. En cambio, sintió un calor inesperado sobre sus hombros, una manta y una presencia. Abrió los ojos. Frente a ella, de pie bajo la lluvia, estaba él. No era un hombre común. Sus pies estaban descalzos sobre el barro, pero no temblaba. Su cabello, largo y negro como la noche, caía sobre sus hombros como una cascada. Llevaba marcas rojas en la frente y los brazos, pintadas como antiguas escrituras. ¿Y sus ojos? Sus ojos no brillaban como los de los hombres del pueblo. Eran oscuros, hondos, pero no vacíos. Eran como pozos de fuego quieto. Nayeli intentó hablar, pero la voz no le salió. Temblaba. No sabía si debía tener miedo o agradecer. El hombre no dijo palabra. Solo se arrodilló frente a ella, encendió una pequeña hoguera con hojas secas y le ofreció una bebida amarga en un cuenco de barro. Nayeli dudó, pero bebió. Después, sin preguntar, la cargó en sus brazos y comenzó a caminar entre la espesura, con pasos firmes. Ella, por primera vez en años, no se resistió. La cabaña estaba escondida entre raíces enormes, como si el bosque mismo la hubiera abrazado. No tenía ventanas, solo una entrada con un velo de ramas. Dentro, olía a copal, tierra y humo de resina. Había objetos colgados, plumas, piedras talladas, cuerdas trenzadas con símbolos que Nayeli no entendía. Él la dejó en una manta seca junto al fuego y desapareció en la noche. Nayeli pensó que había soñado, que quizás ya estaba muerta, pero al despertar, al día siguiente, un cuenco con raíces hervidas y agua fresca la esperaba junto al fuego, y el hombre otra vez ahí estaba, sentado, en silencio. Pasaron días, quizás semanas. El hombre nunca le preguntó quién era, de dónde venía, ni por qué lloraba en las noches mientras dormía. Tampoco le pidió nada, solo compartía el fuego, el alimento, y a veces una palabra aislada. Cuicatl, canción. Chicahualistli, fuerza. Plen, ¿qué? Nayeli no entendía su idioma, pero comenzaba a entender algo más profundo, que su silencio no era ignorancia, era respeto. Una noche, sin querer, Nayeli se quebró frente a él. Me vendieron como un animal. Mi madre no me quiso. Dicen que estoy maldita porque no puedo tener hijos. Tochtli, así se llamaba el hombre, aunque él nunca lo dijo. Levantó la vista, se acercó al fuego, tomó un pedazo de carbón y dibujó un símbolo en la tierra, un círculo dentro de otro rodeado por espirales. Tonacayotl, susurró. Tu esencia. ¿Qué es eso?, preguntó Nayeli. Él la miró con calma y por primera vez habló con frases completas. Una semilla que nace en tierra seca no está muerta, solo espera la lluvia. Ella sintió que algo se movía dentro de sí, como si sus raíces secas comenzaran a absorber esperanza. Los días en la choza se volvieron rituales. Tochtli enseñaba con gestos, con movimientos, con canciones. Nayeli aprendía a escuchar a la tierra, a leer el viento, a hablar con las plantas. Aprendía a sanar, pero también aprendía a confiar, no solo en él, en sí misma, en su cuerpo. A veces, al mirarse en el reflejo de un recipiente con agua, se descubría sonriendo, algo que no hacía desde que era niña. Y aunque el dolor del pasado aún dormía en su pecho, ya no la consumía. Una noche de luna llena, mientras preparaban ungüentos con hojas de tlalchichinole, le preguntó a Tochtli, ¿por qué no me preguntaste nunca de dónde vengo? Tochtli sopló sobre el fuego. Porque no importa. Aquí renaciste. La flor no le pregunta a la semilla por su origen. Ella lo miró y entendió que no estaba ahí por casualidad. La conexión entre ellos creció sin palabras. Era un lazo tejido con silencios,
miradas y confianza. No era deseo ni obligación, era algo más sagrado, algo que el mundo moderno no entendía. Y entonces, una mañana, mientras recogía agua del río, Nayeli sintió un mareo, una punzada leve en el vientre. Lo ignoró, pero en los días siguientes volvió y creció. Sus pechos dolían, su olfato era más agudo y su corazón latía distinto. Una sospecha nació, una que le daba miedo incluso formular. No puede ser. No, yo no puedo. Corrió hasta la choza, tomó un espejo de obsidiana y se miró. Tocó su vientre y lloró. Cuando Tocli la encontró, ella temblaba. «Estoy embarazada», dijo sin voz. Él no se sorprendió, sola sintió como si lo supiera desde siempre. Tlenti Hiwach, lo que debía ser, es. Durante los meses siguientes Nayeli cambió, no solo por fuera, por dentro. Algo se reconstruía. Cada patada en su vientre era un golpe contra el pasado, cada náusea una purificación, cada noche de insomnio una espera sagrada. Tocli talló un amuleto para ella, un círculo de jade con 3 puntos en el centro. Le dijo que representaba vida, muerte y renacimiento. Y Nayeli lo llevaba al cuello como un escudo. La noche del parto, la luna se escondió, el bosque se cayó, las estrellas se nublaron. Era como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Nayeli gritó, luchó, sangró. Y entonces un llanto, el llanto más fuerte que jamás había oído, el llanto que rompió todo silencio. Una niña, con ojos como el fuego, y en su piel, sobre el hombro izquierdo, un símbolo, un espiral marcado desde el nacimiento, un sello ancestral. Tocli lo miró y lloró por primera vez. «Ella es la señal», susurró. Esa noche, Nayeli abrazó a su hija y sintió que el universo le respondía todas las preguntas que nunca se atrevió a hacer. No estaba maldita, no estaba rota, solo había sido sembrada en tierra equivocada. Ahora, era raíz, era flor, era madre. Y su historia apenas comenzaba. Habían pasado 3 años desde la última vez que pisó su pueblo. 3 años desde que la vendieron como una carga, como una mujer que no servía para dar hijos. 3 años desde que su madre la despidió sin una lágrima y su tío la cambió por un saco de maíz fermentado. En ese tiempo, Nayeli había muerto y renacido. Ahora caminaba por el mismo sendero de tierra donde la hicieron llorar, pero ya no lo hacía sola. En su espalda, envuelta en una manta tejida a mano, dormía su hija, pequeña, cálida, con los ojos cerrados y los sueños intactos. La niña tenía 2 años y medio. Se llamaba Citlalín, que en náhuatl significa estrella. Y aunque era aún pequeña, su sola presencia parecía llenar el aire de una energía nueva, como si el mismo sol se inclinara un poco más cuando ella pasaba. El pueblo no había cambiado. Las casas seguían cubiertas de cal agrietada. Los perros dormían bajo los portones y las campanas de la iglesia aún sonaban al alba. Pero las miradas, esas sí eran nuevas. Nayeli entró sin anunciarse, sin miedo, sin temblores en la voz ni en las piernas. Llevaba una blusa blanca bordada con símbolos nahuas, una falda larga y un colgante de jade al cuello, el mismo que Toxtli había tallado para ella la noche en que Citlalín nació. Las primeras en verla fueron sus primas. Se quedaron inmóviles, como si vieran un fantasma. ¿Eres tú?, preguntó una de ellas. ¿Nayeli? Ella no respondió con palabras. Solo alzó la manta y dejó que vieran el rostro de la niña dormida. Y entonces el murmullo se esparció como fuego seco. Volvió. ¡Está viva! ¡Tiene una hija! Pero eso es imposible. Ella no podía tener hijos. Nayeli caminó hasta la casa de su madre. Tocó la puerta suavemente. 1, 2, 3 veces. Nadie abrió. Entonces empujó la puerta de madera y entró. Ahí estaba su madre, sentada en la cocina, pelando nopal como si el tiempo no hubiese pasado. El cabello más blanco, las manos más temblorosas, pero el mismo rostro duro de siempre. Cuando la vio, no dijo nada. Solo bajó la vista.
«Hola, mamá», dijo Nayeli con voz serena. «Pensaste que estaba muerta, ¿verdad?» Su madre tragó saliva, y por primera vez su voz se quebró. «No te vendí por odio, lo hice por miedo. Miedo de tener una hija maldita bajo mi techo». No estaba maldita, solo no era lo que tú esperabas. Pero eso ya no importa. No vengo a reclamar, solo quería que conocieras a tu nieta. Desató la manta y la colocó suavemente sobre una colcha. Citlalín abrió los ojos. Eran dorados, profundos, como los de Toctli. Miró a su abuela sin miedo. Sonrió. Y entonces la anciana se llevó las manos al pecho y cayó de rodillas. «Tiene la marca», murmuró. «El espiral sagrado». Nayeli asintió. «Citlalín no es una casualidad, es un regalo, un mensaje. Y tú lo ignoraste durante toda tu vida». Afuera, la gente del pueblo se agolpaba. Nadie entendía cómo aquella mujer que todos condenaron ahora tenía una hija, y no cualquier hija. Una niña con símbolos en la piel. Una niña que no se enfermaba, que no lloraba por las noches, y que, según algunos, hablaba con los animales. El sacerdote del pueblo se acercó. Un hombre que siempre había criticado a los pueblos originarios, llamando a sus costumbres idolatría. «¿Qué clase de brujería traes contigo? ¿Quién te dio esa niña?» Nayeli lo miró con compasión. «El bosque me la dio, la tierra, la vida, la verdad, todo eso que tú olvidaste hace mucho». En los días que siguieron, muchos intentaron acercarse, a pedir perdón, a entender. Algunos por culpa, otros por miedo, otros por simple curiosidad. Pero Nayeli no volvió para quedarse. Una mañana reunió a todos en la plaza del pueblo, se paró en el centro con su hija en brazos y habló con voz firme. «Este lugar me vio nacer y me vio sufrir. Fui rechazada, vendida, marcada como estéril. Pero hoy regreso no para pedir nada. Regreso para que vean con sus propios ojos que el dolor no define a una mujer. Me dijeron que no podía ser madre, y aquí estoy. Me dijeron que estaba rota, y hoy soy más entera que nunca. Y esta niña», dijo, señalando a Citlalín, «no es solo mi hija, es la semilla de una nueva verdad, una que ustedes negaron por generaciones». Ese día, algunos lloraron. Otros se alejaron con vergüenza, pero todos, sin excepción, sintieron que algo sagrado había ocurrido. Nayeli no pidió perdón, tampoco perdonó en voz alta. Simplemente se fue. Tomó a su hija, caminó de nuevo hacia la selva y no volvió. Dicen que cada luna llena se puede ver una fogata encendida entre los árboles, que a veces una niña canta en náhuatl y los animales se acercan a escuchar, que una mujer danza descalza bajo la lluvia, con los brazos extendidos hacia el cielo, y que quienes la ven ya no vuelven a ser los mismos, porque comprenden algo que va más allá de la lógica, porque entienden que hay dolores que florecen, y que el alma de una mujer que fue rechazada puede convertirse en medicina para todo un pueblo.